Calor. Ey. El 6 de junio de 1985, unos investigadores en Brasil desenterraron el cuerpo de un hombre que había yacido sin ser perturbado durante más de 6 años. El nombre en la lápida decía Wolfgang Gard, pero los investigadores pensaban otra cosa. Creían que ese ataúd contenía los restos de uno de los criminales de guerra más notorios del mundo, Joseph Mengele. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más atroces de la historia. Este era Auschwitz, el campo de exterminio en Polonia descubierto por los rusos. Aquí había pruebas de una frialdad y una bestialidad organizadas. Como médico de guarnición en el campo de la muerte de Auschwitz, en Polonia, el sadismo de Mengele y su perversa obsesión por la ciencia de la pureza racial no conocían límites. Yo sabía que estábamos a su merced y que si nos quería muertos, estaríamos muertos. Pero después de la guerra, escapó a la justicia. Sin embargo, un hombre dedicaría su vida a darle caza. Ese hombre era Simón Wiesenthal. Es el caso más emotivo y está en la parte más alta de la lista, porque un hombre que ha enviado a las cámaras de gas a 400,000 personas y ha hecho experimentos inhumanos y crueles. Wiesenthal perseguiría a Mengele por todo el mundo, pero el escurridizo médico se le escaparía continuamente de entre los dedos. Así que, cuando se enteró del cuerpo en Brasil, los sentimientos de Wiesenthal fueron agridulces. Ahora tenía que aceptar que Mengele nunca sería llevado ante la justicia. ¿Quién puede estar seguro? Pero yo diría 99%. Esta es la historia de una cacería de nazis que salió mal, de cómo, a pesar de ser uno de los hombres más buscados del mundo, Joseph Mengele se convirtió en el nazi que se escapó. Joseph Mengele y Simón Wiesenthal nacieron con 2 años de diferencia como iguales. Mengele, un alemán y heredero de una empresa de maquinaria agrícola en la ciudad bávara de Günzburg. Wiesenthal, un judío con un título en arquitectura que montó su propio negocio en Lwów, entonces en Polonia, hoy parte de la Ucrania moderna. Pero el ascenso de Hitler iba a darles vidas muy distintas. El Führer había sonado durante mucho tiempo con una raza aria superior en Europa. Creía que los judíos eran un pueblo inferior y había avivado las llamas del antisemitismo tanto en Alemania como en Austria, el lugar de su nacimiento. Con el estallido de la guerra, Hitler pudo exportar su política de odio al corazón de Europa Oriental. En la ciudad natal de Wiesenthal, Lwów, los judíos fueron aterrorizados por sus nuevos amos alemanes. Para septiembre de 1942, la mayoría de sus parientes y de los de su esposa estaban muertos. El propio Wiesenthal fue encarcelado en una serie de campos de concentración, evitando por poco la liquidación en Janowska, a las afueras de Lwów. Más tarde fue trasladado a la miseria de Mauthausen, en la Alta Austria. Joseph Mengele, mientras tanto, llevaba una vida muy distinta. Formado como médico en Múnich y Frankfurt, al estallar la guerra Mengele se unió al ejército regular como oficial médico antes de pasar a la división Viking de las Waffen-SS en 1942. Originalmente creadas como la guardia personal de Hitler, las SS estaban entre los partidarios más fanáticos del Tercer Reich. En julio de 1942, Mengele se vio envuelto en sangrientos combates contra los rusos en el frente oriental. Fue allí donde el valiente rescate de soldados heridos de un tanque en llamas le valió a Mengele la Cruz de Hierro de primera clase. Pero pronto se consideró que los talentos de Mengele eran demasiado valiosos para el frente ruso. Desde sus días de estudiante había cultivado un vivo interés por la ciencia de la pureza racial. Era una pasión que, tras el servicio activo, lo había llevado a ser destinado a Berlín, a la oficina nazi de raza y reasentamiento. Junto con un grupo de entregados médicos de la SS, a Mengele se le encomendó aportar la ciencia necesaria para crear la raza aria superior. Y para ayudarle a lograrlo, en mayo de 1943 consiguió un puesto que lo convertiría
en uno de los hombres más aborrecidos de la historia. Fue nombrado médico de guarnición de las SS en el campo de la muerte de Auschwitz. Mangali pasó 21 meses en Auschwitz, haciéndose famoso como el hombre que recibía a los refugiados judíos cuando llegaban al campo. Se cree que es el hombre que se ve aquí a la derecha de la imagen. Era el quien decidía cuáles de los refugiados estaban lo bastantes años como para ir a la derecha, lo que significaba una vida misera en el campo de trabajo, o a la izquierda, donde la muerte en las cámaras de gas esperaba a ancianos y enfermos. Una joven profesora de danza que sobrevivió a Auschwitz escribió más tarde sobre cómo veía a Mangaye en acción. Se plantó ante nosotros, el apuesto demonio que decidía sobre la vida y la muerte. Estaba Ali como un encantador maestro de baile dirigiendo un Apolón, un demonio que disfrutaba de su trabajo. Izquierda y derecha y derecha e izquierda. Sus manos señalaban con movimientos casuales, pero Mangaye no dejaba vivir a los recién llegados solo para que trabajaran en los campos de trabajo. Los quería para la investigación médica. Su expediente en la SS lo presenta como especialista en genética y eugenesia. Mangaly compartía la obsesión de Hitler por la pureza racial. Su sueño era copiar el modelo rubio y de ojos azules de perfección aria, ejemplificado por los miembros de las juventudes hitlerianas, y luego desarrollar los medios para fabricarlo genéticamente a gran escala. En Auschwitz, Mangaly estaba particularmente fascinado por los gemelos idénticos, que compartían el mismo plano genético. Los gemelos le ofrecían una oportunidad única de experimentar con uno y comparar los resultados con el otro. Ahora a Mangaly se le presentaban tantos gemelos como quisiera. Todos estos son gemelos idénticos utilizados para experimentos médicos. Cientos de gemelos de toda Europa fueron llevados a este campo. Fueron numerados, pero se desconoce su procedencia e incluso sus nombres. Una de ellos era Eva Moses, que se ve aquí un día después de la liberación. Eva recuerda haberse encontrado con Mangaly después de recibir varias inyecciones tóxicas en el brazo. Entonces Mangala declaró riéndose sarcásticamente: «Dij, oh qué lástima. Es tan joven. Solo le quedan 2 semanas de vida. Yo me negué a aceptar su veredicto. Me negué a morir. En total, Mangaly asesinó a 3.000 gemelos, algunos después de que se les inyectaran productos químicos directamente en los globos oculares. Su objetivo era cambiar el color de los ojos del inferior marrón al azulario. Pero el ángel de la muerte no experimentaba solo con gemelos. Cualquier niño servía como cobaya humana, igual que sus madres. Realizó innumerables esterilizaciones en un intento de desarrollar un método rápido y sencillo que pudiera aplicarse a poblaciones enteras no arias. En otros experimentos, se quemaba carne para permitirle estudiar la velocidad de curación, mientras los sujetos eran torturados vivos en pruebas insólitas para investigar los efectos del estrés en el cuerpo. Finalmente, cuando ya no les servían vivos, las víctimas de Mangaly eran asesinadas con una inyección directa al corazón para que se pudieran realizar más experimentos con sus cadáveres. Era un trabajo horrendo y sin embargo parecía desempeñarlo con entusiasmo y celo. Una mención oficial lo describía como fiable, honrado y recto, que había hecho una valiosa contribución a la ciencia antropológica. Hubo niños que dicen que Mangala fue muy bueno con ellos, que les daba galetas y chocolate y era amable. Yo no experimenté nada de eso. Yo sabía que estábamos a su merced y que si nos quería muertos, estaríamos muertos. También sabía que, gracias a sus experimentos, seguíamos vivos. Tanto los padres de Eva como sus abuelos murieron en Auschwitz. Casi con toda seguridad, ella y su hermana pronto se les habrían unido en las cámaras de gas, pero para ambas, la Salvac. Ion estaba a punto de llegar, pero en mayo de 1945 los rusos tomaron Berlín. Hitler estaba muerto y la guerra había terminado. Ahora los aliados podían revelar todo el horror del régimen del Führer. Por primera vez, Estados Unidos podía creer lo que pensaba que era propaganda imposible. Aquí hay pruebas documentales de un puro asesinato en masa.
Un asesinato que ennegrecerá el nombre de Alemania durante el resto de la historia registrada. El primer campo liberado por los estadounidenses fue Ohrdruf, al sureste de Berlín. El general Eisenhower recorrió personalmente el campo para ver el horror con sus propios ojos. El comandante supremo contempla demostraciones de los potros de tortura. Este arma homicida fue responsable de cientos de muertes y de la desfiguración de miles de personas más. 6 hornos, cada uno con capacidad para 3 cuerpos, se utilizaban para incinerar a los muertos y, a menudo, a los vivos. No aparten la vista. Miren. Quemados vivos. Un horror increíble pero cierto. Los británicos, mientras tanto, encontraron escenas similares en Bergen-Belsen, en el noroeste de Alemania. Crucé la barrera y me encontré en el mundo de una pesadilla. Los vivos yacían con la cabeza apoyada en los cadáveres. Esto es lo que hicieron los alemanes, pero nada podía preparar al mundo para lo que los rusos revelaron sobre Auschwitz. Aquí se estima que 1,1 millones de judíos fueron liquidados en circunstancias sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, los hombres de las SS responsables, incluido Josef Mengele, habían desaparecido hacía tiempo. La tarea de reunir a los presuntos criminales de guerra se confió en un principio a las potencias ocupantes. Mengele. Ley sabría que los estadounidenses iban a por él. Pero lo que más temía era ser capturado y probablemente torturado a manos de los rusos. Por eso, según sus propios diarios, el ángel de la muerte dio ahora la mayor apuesta de su vida. Se entregó a los estadounidenses. La historia está respaldada por el testimonio de varios testigos. Un guardia estadounidense, Walter Kempthorne, afirmó haber visto a Mengele siendo interrogado dentro de un campo de prisioneros de guerra en Ida Oberstein. ¿Quién es usted? Lo describió como de 1,73 de estatura, con el cabello negro y ralo. Deje de mentir, añadió, y dijo que el hombre le fue identificado como Mengele, el bastardo que esterilizó a 3,000 mujeres en Auschwitz. Pero ¿realmente vio Kempthorne al ángel de la muerte? Hoy, el gobierno de Estados Unidos dice que no tiene constancia de haber detenido nunca conscientemente a Mengele después de la guerra. En cambio, creen que probablemente sí se entregó a soldados estadounidenses, pero solo después de deshacerse primero de su uniforme de la SS y adoptar luego un nombre falso. Ocultar la propia identidad en el caos de la Europa de posguerra era fácil. Se calcula que 3 millones de alemanes se rindieron a las fuerzas de ocupación. Para complicar aún más las cosas, 17 hombres llamados Joseph Mengele se habían alistado en el ejército regular. Los campos de prisioneros de guerra aliados estaban desbordados. El papeleo y la recopilación de nombres se dejaban a menudo en manos de los propios prisioneros alemanes. Con el suministro de alimentos menguando, los prisioneros eran una enorme carga para los aliados, que decidieron liberarlos lo antes posible. Pero eso no debería haber aplicado a gente como Mengele. Se dieron órdenes estrictas de que ningún miembro capturado de las odiadas SS debía ser puesto en libertad. Eran los hombres que, en gran medida, habían llevado a cabo tantos de los crímenes de la solución final. Sin embargo, identificar a los hombres de las SS era difícil. Muchos, como Mengele, se habían deshecho de sus uniformes de las SS y vestían ahora el del ejército regular. Sin embargo, había una señal reveladora que no podía eliminarse. Se suponía que a todos los miembros de las SS se les tatuaba en la axila su grupo sanguíneo. Pero por alguna razón, a Joseph Mengele nunca se le hizo ese tatuaje. Los investigadores que miraran no habrían visto nada. En consecuencia, se cree que en el verano de 1945 Mengele fue liberado por los estadounidenses junto con decenas de miles de otros. Fue su primera gran fuga. Ahora sopesó sus opciones y decidió volver a su ciudad natal, Jibo, en Baviera. Era otro riesgo calculado. Alemania seguía infestada de tropas aliadas. Algunas de ellas incluso fueron enviadas a interrogar a la familia de Mengele sobre su paradero. Pero el código de silencio nazi fue total y con la ayuda de familiares y amigos, Mengele se pasó a la clandestinidad. Pero mientras los investigadores estadounidenses pronto siguieron adelante, un hombre se negó a abandonar el rastro.
En abril de 1945, Simón Wiesenthal terminó la guerra en el campo de concentración de München, cerca de la frontera austriaca. Con la mayoría de su familia muerta, Wiesenthal anhelaba ahora justicia. Recurriendo a su increíble memoria, proporcionó a los aliados los nombres de docenas de presuntos criminales de guerra con los que se había cruzado en los campos. Pero quería hacer más. Así que, en 1947, decidió dedicarse a tiempo completo a cazar nazis y abrió una oficina en la ciudad austriaca de Linz, atendida por 30 voluntarios. La llamó Centro Judío de Documentación Histórica, y su misión era localizar a todos los criminales de guerra nazis, incluido el hombre que pronto ocuparía un lugar destacado en su lista, Joseph Mengele. Wiesenthal sabría más tarde que Mengele había sido arrestado por segunda vez, esta vez en Viena. La afirmación fue recogida por un agente de inteligencia estadounidense llamado Benjamin Gorby. Su información fechaba la detención en diciembre de 1946. La afirmación de Gorby nunca ha sido probada, pero fuera cual fuera la verdad, 3 meses después de que él lo dijera comenzó en Polonia el primer juicio por crímenes de guerra de Auschwitz. Uno de los acusados estrella era el comandante del campo de Auschwitz, Rudolf Höss. Visto aquí en Auschwitz, Höss no cometió sus crímenes solo. A su derecha, el médico del campo, Joseph Mengele. Mientras su oficial al mando era condenado a muerte por su papel en el Holocausto, Mengele seguía eludiendo a los cazanazis. Luego, en enero de 1948, uno de los principales investigadores de crímenes de guerra de los aliados, el general de brigada Telford Taylor, escribió un memorando que tendría un efecto profundo. Preguntado por qué Mengele no había sido juzgado en Nuremberg, afirmó simplemente que, en octubre de 1946, Joseph Mengele estaba muerto, lo que significaba que nadie lo estaba buscando ya. En realidad, Mengele estaba muy vivo, y pese a la presencia de soldados aliados todavía desplegados por Europa, empezó a planear su siguiente movimiento. Una vez más, estaba lleno de peligros. Pero, con dinero y ayuda de su familia y de otros simpatizantes nazis, Mengele decidió que quizá sería posible escapar de Europa por completo. Pero emprendió entonces un viaje de 500 millas. Primero se dirigió al paso de Brenna, en la frontera austriaca con Italia. Esquivando con habilidad a la policía fronteriza, se trasladó después a la localidad italiana de Vipitena. Su objetivo allí era esperar la entrega de documentos falsos y dinero en efectivo. Luego, tras una breve estancia, volvió a ponerse en marcha, viajando hacia el sur hasta Bolzano. Allí, un nuevo guía organizó que Mengele obtuviera un pasaporte de la Cruz Roja en el consulado suizo. Mengele lo solicitó con un nombre falso, Helmut Gregor, pero aún sin ser detectado, el siguiente tramo llevó a Mengele 500 millas más, hasta una nueva meta y el puerto italiano de Génova. Tras 4 años huyendo, Mengele necesitaba un último documento para garantizar su huida de Europa, un visado de salida italiano. Por un momento pareció que todo saldría mal, cuando funcionarios italianos, sospechando de su historia, lo metieron en la cárcel. Una vez más, Mengele se veía ante la soga del verdugo, pero los intermediarios nazis pronto salieron de las sombras y arreglaron discretamente su puesta en libertad. Finalmente, una vez expedido su visado de salida, Mengele embarcó en el North King para un viaje de 7,000 millas. Era el 26 de mayo de 1949 y el visado de entrada estampado en su pasaporte decía Argentina. Siguiendo aún con el nombre de Helmut Gregor, Buenos Aires era un lugar cómodo para ser un nazi fugitivo, pero no era solo el estilo de vida relajado lo que atraía a Mengele. Desde el golpe militar de 1955, el gobierno del presidente Juan Perón y su glamorosa esposa Eva había cautivado a la nación. Pero detrás del glamour estaba su régimen derechista de línea dura, que había hecho la vista gorda ante la llegada de criminales de guerra dentro de las fronteras de Argentina.
Era un régimen que permitió a un Mangal reinventado ejercer como médico y dirigir, además, una pequeña empresa farmacéutica. La financiación para el negocio la aportaba la familia en su país de origen. El doctor Mangal pertenecía a una familia muy rica. Tenían una gran empresa de maquinaria agrícola que vendían por todo el mundo Carl Mangal y Sons. Él era uno de los hijos y encontraron la forma de suministrarle mucho dinero. Así que él, ya sabe, en Sudamérica en aquella época uno podía abrirse camino sobornando a todo el mundo. También ayudaba a tener amigos y pronto Mangalli entabló relación con otros nazis fugitivos. Uno de ellos era el as de la Luftwaffe Hans Rude. Rude había sido el Barón Rojo de la Segunda Guerra Mundial, un héroe nazi de alto rango. También acabaría en Sudamérica, donde se cree que se convirtió en un actor clave de la red de antiguos nazis. Otro de los miembros de esa red, y otro amigo de Mangal, era Adolf Eichmann. Durante la guerra Eichmann había proporcionado a Hitler la infraestructura de transporte que necesitaba para enviar judíos a los campos de la muerte. Ahora, tras la derrota nazi, él también había buscado refugio en Buenos Aires, con la ayuda de poderosos amigos y ocupando una serie de cómodos retiros suburbanos. A mediados de la década de 1950, Mangalli volvió a utilizar su verdadero nombre. Increíblemente, visitó 2 veces la embajada de Alemania Oxid, en tal para solicitar documentos a nombre de Joseph Mengele. Y sin embargo, nadie parecía haber reconocido a uno de los hombres más buscados del mundo. Fue una asombrosa muestra de audacia y arrogancia. Y una vez más, Mangalli se salió con la suya. El modo en que podía permitirse ir a la embajada alemana, entrar impunemente y marcharse con lo que quería se debía, en parte, a que algunos de los funcionarios de la embajada eran simplemente gente estúpida que no sabía con quién estaba tratando, y en parte a que otros eran personas bastante comprensivas con el hecho de que hubiera tantos alemanes que habían huido de la patria y vivían aquí en el exilio. Así que, en muchos casos, había una especie de cooperación silenciosa. Frustrado por la falta de avances, Simón Wiesenthal no ocultó su irritación con las autoridades alemanas. Nunca había creído que Mangalli estuviera muerto y él mismo había rastreado al ángel de la muerte hasta Buenos Aires. En 1959, él y otros convencieron a Alemania para que emitiera una nueva orden de detención contra Mangalli, pero para entonces Mangalli ya estaba de nuevo a la fuga. Esta vez se encontraba en Paraguay. Siguiendo con su verdadero nombre, las autoridades de Asunción le concedieron amablemente la ciudadanía y, se dice, le proporcionaron aliados en los niveles más altos. Uno de ellos era el presidente Alfredo Stroessner, un inmigrante alemán de derechas al que se consideraba simpatizante de la causa nazi. Pero, a pesar del apoyo de Stroessner, que se dice incluía una escolta militar, Mangalli era ahora un hombre que vivía con miedo. Se sabe poco de sus movimientos exactos en esta época, aunque se dice que la adormilada localidad paraguaya de Jina fue solo uno de sus refugios temporales. Vivía en Paraguay en un lugar donde estaba bastante protegido. Creemos que vivió en lo que llamamos el Triángulo. Hay una zona bastante salvaje entre Paraguay, Argentina y Brasil. Era muy difícil llegar allí y, una vez más, había voces en Israel que decían, ¿cómo es posible que dejemos al ángel de la muerte vivir una vida tranquila? Pero una de esas voces era la de Simón Wiesenthal. Veía que jugar según las reglas no ayudaba a atrapar a Mangal. Pronto, sin embargo, descubriría que no era necesario jugar según las reglas. Issa Harold, jefe del Mossad, el servicio secreto israelí, entró entonces en escena. En 1960, él y un equipo de 19 agentes del Mossad viajaron a Sudamérica para perseguir no a Mangalli, sino a su amigo y compañero criminal de guerra, Adolf Eichmann. En clara violación del derecho internacional, el equipo de Harold secuestró a Eichmann en las calles de Buenos Aires. Fue una operación tremenda. Estaban en Buenos Aires y siguieron a Eichmann y finalmente lo arrestaron. Lo llevaron a una casa.
Lo mantuvieron Ali prisionero y, en uno de los momentos más dramáticos, dijo Adolf Eichmann. Le preguntaron, ¿quién es usted? Dijo, soy Adolf Eichmann y a nadie sé que estoy en manos de los israelíes. La operación salió como un sueño. Y mientras Eichmann permanecía con los ojos vendados en un lugar secreto de Buenos Aires, Harold volvió ahora su atención hacia un segundo objetivo. Los informes de Harold indicaban que Mangalli, pese a haberse trasladado a Paraguay un año antes, seguía haciendo visitas ocasionales a una casa segura en Buenos Aires. En Buenos Aires, mientras el equipo estaba Ali, surgió la idea de que quizá debían buscar a Mangal porque tenían información de que Mangal vivía en Buenos Aires. De hecho, era bien conocido entre la comunidad alemana, los expertos alemanes en Buenos Aires. Harold decidió poner en marcha una operación para secuestrar a Mangalli, pero luego, en el último momento, se echó atrás. Intentaron localizarlo, pero luego decidieron que era una idea muy mala porque, ya sabe, tener dos operaciones al mismo tiempo. Pones en peligro a ambas. Es algo que no se debe hacer. Harold había calculado que sencillamente no podía permitirse comprometer el éxito de la operación contra Eichmann y, en cualquier caso, parecía que Mangalli también tenía espías. Así que Mangal, creo, fue advertido por alguien de la embajada alemana y huyó, pero ellos estuvieron considerando qué hacer con Mangal y luego decidieron no seguir el rastro. Días después, un avión de él partió de Buenos Aires hacia Israel. A bordo iba Adolf Eichmann, pero no Joseph Mangalli. Una vez más, el ángel de la muerte se había escurrido de la red. Pero Simón Wiesenthal creía ahora que estaba cerca de un gran avance. En Paraguay, empezó ahora a presionar al presidente Strauss para que entregara a Mangalli. Mientras tanto, informaba a todo el que quisiera escuchar sobre el último escondite conocido de Mangalli. Estaba claro que el médico de Auschwitz ya no estaba seguro ni en Paraguay ni en Argentina. Así que, de nuevo, decidió buscar nuevos horizontes. Esta vez en Brasil. Río de Janeiro era una propuesta atractiva para cualquier recién llegado, pero Mangalli, ahora acosado por Wiesenthal y otros, no se atrevía a arriesgar el mismo estilo de vida de alto perfil que había tenido en Argentina. En su lugar, se cree que se puso a trabajar como humilde administrador de una granja en la Brasil rural. Sus caseros, como siempre, eran simpatizantes nazis que hacían pocas preguntas, lo que permitía a Mangalli vivir sin sobresaltos durante otros 7 años. Tras un breve estallido de interés, parecía que el mundo corría de nuevo el peligro de darse por vencido con Joseph Mangalli. Pero no Simón Wiesenthal. Estaba convencido de que la forma de atrapar a Mangalli era seguir las pistas en su ciudad natal de Günzburg, donde creía que familiares y amigos seguían en contacto constante con él. Hoy sabemos que Mangalli estaba en contacto con su familia en Alemania todo el tiempo, y es algo muy sencillo, ya sabe, interceptar su correspondencia o entrar en casa de su hermano o de su familia, y realmente no se hizo lo suficiente. Mientras la búsqueda en Alemania se estancaba, una serie de historias sobre Mangalli, cada vez más fantásticas, empezaron a llegar al escritorio de Wiesenthal. Contó al mundo cómo, en Argentina, el ángel de la muerte había sido recientemente el objetivo de una trampa de miel. Localizado por una hermosa agente del Mossad, Mangalli fue alertado de un complot para secuestrarlo. Más tarde, la mujer fue hallada muerta al pie de un acantilado. En 1962, Wiesenthal señaló una dirección en Zúrich, donde se había visto a la nueva esposa de Mangalli, pero las autoridades suizas se negaron a cooperar en una operación para secuestrarlo. Luego, 2 años más tarde, estas imágenes dieron la vuelta al mundo, durando solo 3 segundos. Se decía que las imágenes, filmadas en Argentina, eran del propio Mangalli, pero con el interés por Mangalli ahora renovado, un policía brasileño afirmaría más tarde haberlo matado personalmente, disparando 4 balas contra el cuerpo del ángel de la muerte.
Estas y otras innumerables historias difundidas durante las décadas de 1960 y 1970 eran casi con toda seguridad falsas. La verdad era que nadie sabía dónde se escondía Mangualde. A principios de 1985, en el 40 aniversario de la liberación de Auschwitz, Simón Wiesenthal visitó Jerusalén. Ahora exigía una acción global para capturar al ángel de la muerte. Necesitamos a Mangal para un juicio alemán ante un tribunal alemán. Un juicio a Mangal será una batalla más contra los negadores del Holocausto, pero no todos estaban de acuerdo. Algunos, incluido un médico judío al que se había obligado a trabajar en Auschwitz, decían que había que dejar en paz a Mangualde. Es mucho mejor dejarlo donde está porque tiene miedo todas las noches, no puede dormir como un hombre normal. Tiene miedo de que quizá mañana me atrapen o alguien me mate mañana. Wiesenthal, sin embargo, no se dejó convencer. Simón Wiesenthal ha dicho que está seguro de que atrapara a Joseph Mengele, el médico nazi conocido como el Ángel de la Muerte. Ha dicho que está seguro de que Mangualde sigue viviendo en Paraguay, aunque el dirigente paraguayo ha dicho que no. En abril de 1985, Wiesenthal, creyendo erróneamente que Mangualde seguía en Paraguay, lo mantenía en lo más alto de su lista de buscados. Es el caso más emotivo y está en la parte más alta de la lista porque un hombre que ha enviado a las cámaras de gas a 400,000 personas y ha hecho experimentos inhumanos y crueles. Solo unas semanas más tarde llegó el avance que todos deseaban. La policía, de vuelta en Alemania, estaba a punto de reventar por completo el caso Mangualde en la ciudad natal de Günzburg. Los detectives llevaron a cabo un espectacular registro al amanecer en casa de un amigo de la familia Mangualde. Los documentos y cartas hallados en la vivienda llevaron a los investigadores a la pequeña localidad de Embu, en Brasil. Habían ido a exhumar el cuerpo de un hombre que, al parecer, había muerto 6 años antes, en 1979. El nombre en la lápida era Wolfgang Gerhard. Pero, tras examinar los documentos encontrados en Günzburg, tanto ellos como Simón Wiesenthal estaban casi seguros de que los restos eran de Joseph Mengele. ¿Quién puede estar seguro? Pero, yo diría 99%, pero el 99% no era suficiente. Los investigadores sabían que solo una prueba indiscutible satisfaría a los escépticos. Inmediatamente se convocó a forenses de todo el mundo. Su misión, no dejar nada al azar. Debemos ser fríos. Debemos ser científicos, siguiendo los distintos pasos de nuestra pericia. Utilizando fotografías antiguas y huellas dactilares, registros dentales e incluso comparaciones fotográficas de cráneos, el cuerpo fue examinado con detalle microscópico. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la familia Mangualde estaba a punto de soltar una bomba a través de un portavoz. Rolf, el hijo de Mangualde, hizo pública una declaración dramática. Rolf Mangualde está seguro de que el cuerpo exhumado en el cementerio de Sao Paulo son los restos de su padre. Ralph no solo sabía que su padre estaba muerto, sino que también pudo revelar cómo había sucedido. En 1979, Mangualde, ya jubilado a sus 68 años, había estado nadando en el mar en la playa de Bertoga, a 40 millas al norte de Sao Paulo. Sin previo aviso, sufrió un derrame cerebral y se ahogó. Aún así, el mundo quería más pruebas, y las obtuvo cuando el equipo forense publicó su informe preliminar. El esqueleto de Embu era el de Joseph Mangualde. Desde entonces, la llegada del análisis de ADN ha demostrado, sin lugar a dudas, que el ángel de la muerte estaba muerto. Uno de los hombres más buscados del mundo. Sin embargo, el mundo y Simón Wiesenthal no habían conseguido atraparlo. Varias veces había estado al alcance de la mano de los cazadores de nazis, camuflado en un campo de prisioneros de guerra aliado tras la guerra, en posesión de documentos sospechosos en una cárcel italiana, usando 2 veces su verdadero nombre dentro de la embajada alemana en Argentina y, en 1960, a solo unos centímetros por delante de un comando del Mossad. Para las víctimas de Mangualde, el hecho de que nunca hubiera sido llevado a juicio seguía siendo una dolorosa injusticia,
pero al menos había un pequeño consuelo. Puede que Joseph Mangalli fuera el que se escapó, pero Mangalli pagó un precio por su libertad, viviendo la mitad de su vida a la fuga y siendo vilipendiado como uno de los hombres más malvados que el mundo ha conocido.